Bienvenidos al segundo tutorial donde vamos a ver la configuración de puertos como entrada. Abrimos CodeVision. Se nos despliega la ventana de trabajo. Como ya hemos visto, nos vamos a Tools, CodeWizard y OK. Esperamos para que se cargue. En este caso voy a poner pause. Se nos va a aparecer la ventana donde elegimos el micro. Y en este caso vamos a determinar al puerto A como salida y al puerto B por default está configurado ya como entrada. Revisamos que todos los puertos se hayan configurado correctamente y vamos a generar el programa. Elegimos en dónde vamos a grabar nuestro programa. En este caso vamos a crear una nueva carpeta en el escritorio. Vamos a poner igual práctica 2. Una vez que ya se haya compilado el programa, lo que vamos a hacer es empezar a borrar todos los registros que no vamos a usar. No olvidemos también incluir las librerías del microcontrolador. Y también vamos a añadir la librería, lo que es de delay, para poder dar tiempos y así también poder encender y apagar a los LEDs de una manera coordinada. No olvidemos que esta librería es delay.h. Vamos a borrar el resto de registros que no vamos a utilizar. En este caso vamos a borrar desde antes del while. Sí, en este caso solo vamos a dejar configurados el puerto A y el puerto B. El resto vamos a borrar para que nuestro programa obviamente sea mucho más pequeño. Mientras menos código nosotros generemos, obviamente el programa va a actuar de una manera mucho más rápida. Entonces no nos olvidemos que el puerto A en los puertos por A es para configurar o activar las pull-ups y el registro de DRA es para configurar el puerto, sea como entrada y como salida. En este caso el puerto A está configurado como salida por tener activados todos en uno, ¿verdad? Ahora vamos a terminar el puerto como salida, ¿sí? Y una vez vamos a anotar también para no olvidarnos. Bueno, una vez hecho eso, una vez que ya tenemos configurados los registros y hemos determinado qué puerto va a actuar como entrada y como salida, en la parte derecha del trabajo nosotros tenemos ciertos ciclos. En este caso, lo que vamos a utilizar es un ciclo if. Generalmente el ciclo if es una condición, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a utilizar. Entonces la primera palabra que nosotros vamos a aprender en este caso es la palabrita pin b, punto, y en este caso nos vamos a dirigir al pin b.0. y vamos a testear ese pin. En este caso, si el pin está en 1 lógico, que se prenda el puerto A.0. Y vamos a tener un caso contrario, de que si el pin está en este caso en 0 lógico o contrario a 1, se apague el LED. Revisamos que todo esté bien, nos vamos a Project, vamos a compilar. Observamos que no tenemos ningún inconveniente y lo que vamos a hacer es ahora dirigirnos a Proteus para observar cómo empieza a funcionar. También tenemos que ver la diferencia de lo que es de un botón y en este caso de un switch. Vamos a cargar el programa, nos vamos a ubicar donde ya guardamos, en este caso en el escritorio. Bueno, la diferencia de un botón y de un switch es que un botón mantiene un estado lógico por un determinado tiempo. En este caso lo que vamos a ver es el funcionamiento del botón. Con nosotros, como ven, está configurado como pull-up. En este caso está con 1 lógico en el pin y cada vez que nosotros presionamos el botón, el LED se apaga. Esto significa que los botones siempre llegan a un estado lógico inicial, no se quedan permanentemente cuando nosotros presionamos el botón. Vamos a copiar para que también funcione en este caso el switch, solo que nos vamos a dirigir a otro
pin del puerto B, en este caso al pin B.1, y vamos a prender también en este caso otro LED, el del A.1, ¿cierto? Vamos a otra vez a compilar. Sí, vamos a poner que empiece la simulación, y como podemos ver la diferencia de un botón y un switch, ¿no? El switch, a nosotros que cambiamos de estado, se mantiene permanente. En cambio, un botón siempre regresará a su estado inicial. Es de las primeras prácticas que nosotros tenemos para empezar a configurar los puertos. Vamos a volar un poquito esto. Sí, también nosotros podemos utilizar en este caso la variable while. Sí, realmente no es muy utilizado. Sí, bueno, tenemos también que volver la parte else, ¿no? No olvidemos que if y else van de la mano. Un else no puede ir con un while, ¿no es cierto? Entonces igual, ¿no? Podemos presionar en este caso mientras sea 1, pero como no hay una instrucción de apagado, el LED siempre permanecerá encendido. Entonces es una función de while, pero que en este caso la hemos hecho simplemente para ver su uso, pero que en funciones de puertos es un poco complicado utilizarlo. Vamos a borrarlo, vamos a empezar a trabajar en otro sector. En este caso podemos hacer, por ejemplo, no olvidemos que estas mayúsculas debe ser el pin B con mayúsculas y el doble igual dentro del paréntesis del if. Lo que vamos a hacer es un pequeño contador, ¿sí? Entonces un contador con una variable i. Si es que i es menor que 9, entonces que i se sume. Caso contrario, que i vuelva a 0. Lo que estamos haciendo es un ciclo, ¿no? Un conteo de 1 a 9 que se repita las veces necesarias. Además de eso, vamos a utilizar un switch y vamos a estudiar la variable i, y dependiendo del valor que tenga esta variable vamos a encender un pin determinado del puerto. Por ejemplo, si la variable tiene el inicio del conteo 1, lo que vamos a hacer es que en el puerto A se prenda el primer bit, en este caso el por B.0. Vamos a copiar estas instrucciones para que sea un poquito más fácil también, y lo que vamos a hacer es, dependiendo del caso que nosotros tenemos, que se prenda un LED diferente. En este caso tenemos el caso 1, vamos a tener el caso 2, el caso 3, el caso 4, etcétera, para que nosotros podamos utilizar de la mejor manera. Vamos a poner también necesitamos la variable i, ¿sí? No nos olvidemos también que necesitamos inicializar una variable, en este caso de tipo integer, que lo que nos sirve una variable integer es de conteo, es un número que nosotros podemos utilizar. Vamos a comentar también. También es importante poner un delay. Se llama un delay antirrebotes. En este caso vamos a poner un delay muy alto porque estamos hablando de software. Si hablamos de hardware va a ser mucho menor. Esto generalmente se funciona en prueba y error. Sí, vamos a ver que en este caso nos equivocamos el ciclo, ¿no? Porque está en 1 o empieza a correr el programa. Lo que hace es empezar a contar automáticamente. Vamos a cambiar en este ciclo para que sea igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es, ahora sí, el conteo. Sí, como ven está un poquito torpe. Tenemos que empezar a revisar este delay. Como les digo, este delay es independiente, es muy independiente. Todo esto dependerá de los botones que ustedes usen en caso de la realidad, o en este caso de software, de la velocidad de su computadora o de la velocidad que va a tener para leer las instrucciones. En este caso estamos poniendo de 200 milisegundos. Veamos si ya funciona de una mejor manera. Como tenemos un salto, ¿no? Bueno, mi computadora está un poquito lenta a leer las instrucciones que están cargadas en el microcontrolador. Vamos a aumentar. Veamos con 300 si ahí nos cuenta de mejor manera. Compilemos. Sí, ahí ya tenemos mucho más fácil y está funcionando nuestro conteo, ¿no? De una manera muy óptima. Y que podemos ver que cada vez que nosotros presionamos el pulsador, lo que está haciendo es sumando, se podría decir, no rotando un bit que va a prender cada uno. ¿Sí?
Muy bien, ya hemos visto cómo manejar en este caso solo un pin, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es utilizar todo un puerto. En este caso utilizamos la palabra pin B sin el punto, porque lo que vamos a hacer es estudiarlo todo el puerto, no pines determinados. Pero a su vez también necesitamos utilizar casos. Generalmente para estudiar todo el puerto utilizamos un ciclo que es el switch, para que sea mucho más fácil y evitarnos poner, por ejemplo, muchos if, ¿no? Que podría tener ciertos inconvenientes. Entonces lo que hacemos es el pin B, lo que vamos a recibir es un dato en binario, y el switch lo que lo vamos a utilizar, ese dato en binario lo que le vamos a cambiar es a decimal, y dependiendo de ese estado que nos devuelva el puerto, vamos a tener igual que se prenda un LED en un pin del puerto A determinado. Sí, veamos ahí cómo nos va. Solo vamos a hacer la prueba con los 4 primeros pines. De ahí obviamente podemos seguir trabajando con el resto, ¿no? Nos va a dar una de alerta que no utilizamos la variable I, pero eso no hay ningún inconveniente. Bueno, al correr el programa vamos a cambiar en este caso los labels para que estén de acuerdo al switch, ya no ni al botón. Sí, vamos a utilizar un deep switch de 4, entonces los labels tienen que ir determinados a esos pines, ¿no? Ya vamos a ver un poquito el manejo también de Proteus. Vamos a subir una pequeña simulación para ayudarles. Y como ven, cada vez que nosotros presionamos o activamos un switch que está dentro del deep switch, se va a prender un LED determinado, ¿no? En este caso el estado lógico va a venir en el binario que nosotros estemos trabajando. Pero como ven, nuestro LED no se apaga cuando no está en un caso determinado, en un caso programado. Lo que vamos a hacer, en este caso, en la variable switch tenemos una opción que es el default, y lo que hace es, si es que no existe una variable en el switch, llegará a este default para que se apaguen en este caso los LEDs. Sí, un default es realmente un poco importante para poder manejar, y cuando nosotros aquí comprobemos nos vamos a dar cuenta que se prende, y cuando nosotros no tengamos una variable estudiada o un valor de la variable, el puerto volverá a su posición inicial, en este caso en 0 todo el puerto. Bueno, en este caso estábamos utilizando un poquito las variables para que se prendan dependiendo de un caso del switch. Lo que vamos a hacer ahora es que de cada un conteo diferente, ¿no? Como sabemos, en binario, las variables que nosotros vamos a tener, les voy a anotar. En este caso tiene que ser la potencia de 2, que sería 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Porque son los casos que nosotros tenemos en cada pin, ¿no? Haciendo la conversión de binario a decimal. En este caso, por tener el deep switch solo de 4, podemos trabajar solo con 4 posiciones, ¿no es cierto? Entonces vemos que se prenden, pero de una manera mucho más alternada, y podemos trabajar en este caso sea sumando los estados que tenemos en el puerto, o en este caso solo cogiendo el estado de un bit determinado. Creo que esta es una manera más práctica de nosotros manejar los puertos, y aquí ustedes pueden seguir trabajando, es la necesaria. Muchas gracias.